Spoilers para la novela y película de Sin Novedad en el Frente. ¿Qué hace una buena adaptación de un libro? Es una pregunta que tiene muchas respuestas. Algunos dicen que se tiene que ser lo más fiel al libro, otros dicen que una película tiene que mejorar la calidad de la historia del libro. Yo personalmente diría que una buena adaptación es entender el núcleo de la obra, y llevarlo a la pantalla, puesto a que el cine y los libros son medios muy diferentes, en especial con sus fortalezas. Entonces el ser 100% fiel no es una opción, y bueno, el núcleo son los temas, narrativa y motivos más importantes de una obra, con los detalles adaptados al cine. Como se dieron cuenta por los clips, hoy hablaré sobre la película Sin Novedad en el Frente, una adaptación del libro del mismo nombre escrita en 1929, siendo una semi-autobiografía, puesto a que el protagonista está muy basado en el autor. Esta novela depresiva muestra temas antinacionalistas, lo horrible que es la guerra y el costo de esta, en especial el costo psicológico de la generación perdida. La película sí muestra bien la mentira del nacionalismo y la gloria de guerra. En el inicio de la película, el director de un colegio les dice que les espera gloria y luchar por el honor de Alemania, pero a la misma vez nos muestran que sus uniformes son reciclados de los cadáveres de sus compatriotas. Es solo una muestra de lo que les espera. Las escenas de batallas, a pesar que estas son exageradas, demuestran bien el terror de la Primera Guerra Mundial. Algunos ni siquiera pueden salir de sus trincheras sin ser disparados o ser volados en pedazos. Para los que salgan, corren en un campo destruido lleno de lodo y cadáveres, donde serán ametrallados o siendo matados por la lluvia de artillería. Además, la película muestra tanques y lanzallamas con muchos detalles, y parte de las batallas. Cuando llegan a las trincheras, el combate se vuelve más violento, pasando a combate cuerpo a cuerpo, usando bayonetas y palas, y muchos hombres muertos por pocas ganancias. Además, la banda sonora apoya mucho a darnos miedo. Pero también muestra la vida en las trincheras. Esta es aburrida, peligrosa por francotiradores, artillería, o ataques sorpresa, y también miserable por el frío, el hambre, las lluvias y el lodo. Incluso más lejos del frente los momentos serían más tranquilos, pero aquí exploramos más los sentimientos de los personajes. En resumen, la película sí representa bien el núcleo de la historia, pero como toda adaptación tiene cambios, y esta tiene algunos que le agregan más valor a la novela y otros le quitan. La perspectiva de los políticos y los generales. Este cambio me gustó mucho. Primero, cuando vemos a la delegación alemana ir a buscar la paz, se ve aquí el resentimiento que tienen los franceses. Es completamente entendible debido a que los alemanes los invadieron, y los cientos de miles que han muerto en estos 4 años de guerra. La delegación alemana, a pesar que quiere hacer la paz, los generales y algunos políticos ven el armisticio como algo vergonzoso y no les agrada, y parece que les importa más el honor o la creencia desilusionada que aún pueden resistir. Esto es expresado a la perfección con el general Friedrich, que repite el mito que los políticos que llegaron al poder traicionaron al ejército alemán, o sea, el famoso mito del cuchillo en la espalda. Bueno, él quiere acabar la guerra con una última victoria, y no tiene empatía visto cómo mató a los que querían resistir la orden de un ataque inútil. A pesar que el general Friedrich no existió y esa última ofensiva tampoco ocurrió, este se basó mucho en el general Ludendorff, que en el verano de 1918, desesperado por tener una victoria, y debido a la falta de hombres, envió a soldados enfermos y la ofensiva falló. A pesar de esto, hasta octubre 25, él, como el general de la película, decía que los soldados tenían que resistir a todo costo, a pesar que la guerra ya estaba perdida. Con este contexto histórico se le agrega el contexto de la novela, que contiene críticas a los políticos y generales que los soldados nunca conocerán, pero ellos decidieron por Paul y sus compañeros que otros jóvenes de otros países sean sus enemigos, y esta parte de la película, a pesar que está algo exagerada, muestra a la perfección el punto de vista de resentimiento y odio de los soldados que morían en el lodo a sus superiores, y los políticos viviendo lejos en lujo. Hacer que algunos de los personajes lleguen casi al final de la guerra. En la novela, la gran mayoría de los compañeros de nuestro protagonista ya habían muerto para el verano de 1918. Después, en octubre del mismo año, Paul estaba miserable y no sabía qué iba a hacer, si iba a sobrevivir, pero no pensaría mucho de esto porque muere. Pero en esta versión más personajes sobreviven y llegan a los días finales de la guerra. Eso les da a ellos, y en especial a nosotros, la esperanza que al menos uno de ellos lograran sobrevivir la guerra, pero como dijo otra película grandiosa de la Primera Guerra Mundial: la esperanza es algo peligroso. Y vemos cómo la esperanza de los personajes y la audiencia desaparecen cuando empiezan a morir, y cada muerte en estos días son trágicas.
Tan cerca a la paz y tan lejos de ella a la vez, las más trágicas son las que eran más evitables como la de Jaden, aunque lo que le esperaba si sobrevivía no era lo mejor, o la muerte de Kat, al final nos quedamos otra vez con nuestro protagonista como el único superviviente, pero ahora en una batalla por el ego del general, y el suspenso que la guerra va a acabar en cualquier momento. Durante esta última batalla la muerte como siempre está en todos los lados y el suspenso si Paul sobrevivirá está muy presente, y este sentimiento está apoyado por la excelente banda sonora. Su muerte es una verdadera tragedia, e irónico al título puesto a que nuestro protagonista muere cuando el frente cae en silencio, aunque como veremos en los cambios negativos estas escenas pudieron haber sido mejor con la inclusión de algo que borraron. Que el reclutamiento de Paul y sus compañeros sea en 1917. Esto nunca tuvo sentido pues no solo en la novela original ellos se enlistan poco después que la guerra comienza en julio de 1914, y tampoco tiene sentido en el contexto histórico puesto a que hubo una gran euforia al inicio de la guerra, porque no sabían qué les esperaba como dijo Stefan Zweig. ¿Qué sabían ellos de la guerra después de casi medio siglo de paz? La guerra era una leyenda heroica y romántica, vista desde la perspectiva de los libros escolares y los cuadros de los museos. Deslumbrantes cargas de caballería con resplandecientes uniformes, una resonante marcha victoriosa sin apenas víctimas. Por eso iban cantando en los trenes que los llevaban al matadero. Además los alemanes y también los poderes aliados esperaban una guerra corta, muchos estaban convencidos que la guerra lo máximo iba a durar unos meses e iba a acabar antes de Navidad. La euforia murió para finales de 1914, y murió completamente después de Navidad. Y para 1917 la economía alemana estaba colapsando, y miles de personas estaban malnutridas debido al bloqueo naval británico. Esta combinada con el invierno duro de 1916-1917 hizo que los alemanes sean tan desesperados que comían flores. En realidad casi 400.000 personas morirían de malnutrición durante la guerra, además para este punto 1 millón de soldados alemanes habían muerto en todos los frentes. Además del contexto histórico la novela nos muestra muchas escenas importantes, y en esta la transición de niños emocionados por la euforia de guerra, a adultos cuya inocencia ha sido destruida y su único pensamiento es tratar de sobrevivir, es más lenta y natural. Ahora no digo que tienen que poner todo, si no querían hacer flashbacks podían haber hecho unas escenas sobre el inicio de la guerra, y mostrar al personaje de Imelstos para mostrar que algunas figuras de autoridad no solo son apáticos sino directamente abusivos, luego un primer salto, a 1916-1917, pasar un tiempo ahí y por fin saltar al final de la guerra, pero entiendo por qué no hicieron eso ya que si lo hacían seguro que la película duraba 3 horas. Las consecuencias de la guerra. La novela es increíble puesto a que nos muestra que la guerra no es gloriosa, más bien nos muestra cómo Paul y su generación fueron sacrificados por las mentiras del nacionalismo, que dicen que morir y matar por tu patria siempre es honorable y glorioso, cuando en realidad la guerra es un infierno lleno de muerte y miseria, cosa que la película hace un buen trabajo en representar esto. Pero lo que la película no representa bien y la novela sí lo hace es mostrar que la guerra no solo te destruye en el campo de batalla, sino te puede destruir por toda la vida. Esto se muestra en las escenas donde se preguntan qué pasará cuando regresen a casa y los hombres más viejos dicen que regresaran a sus trabajos y ver a sus esposas e hijos, y se puede ver algo similar en la película, pero los jóvenes no saben qué responder. Esto se muestra en la novela cuando Paul regresa a su pueblo por vacaciones, este no ha cambiado nada y debería sentirse feliz, pero es todo lo contrario, se siente incómodo al hablar con las personas ahí, nadie lo entiende, o comprende el sufrimiento que ha pasado en la guerra ya que sus profesores y su papá, aún siguen hablando de honor y parece no importarle. Además, los libros que él leía, la novela que estaba escribiendo y los poemas que le gustaban ahora solo son papel, además está traumado, esto mostrado cuando se tira al suelo por los frenos del tren que suenan como artillería. Aparte de esto está más cómodo solo, su tristeza, pesimismo entre otros son prueba que sufre el trastorno de estrés postraumático, lo cual es sorprendente. En este periodo también visita a la mamá de uno de sus compañeros y le miente que su hijo murió de una manera rápida y no hubo dolor, esta no le cree, generando una frustración grande para Paul. En su último día de vacaciones su madre le pregunta si tiene miedo, y él no puede responderle puesto a que aprendió a entre comillas a madurar y ocultar sus emociones en la guerra. Ir de vacaciones fue una tortura y muestra que la guerra lo ha quebrado.
Y esto pudo haber sido excelente con un cambio de la película, pues ahora que más personas casi llegan al final de la guerra, claro nos da esperanza pero a la misma vez nos preocupa porque sabemos por la escena de sus vacaciones que si regresa a su casa no regresará a su vida de antes, y este dilema podría estar consumiendo más al personaje cuando cada uno de sus amigos mueren en esos últimos días. Finalmente haría que la muerte de Paul mantenga su elemento trágico pero sea algo calmante, puesto a que ahora estaría en paz y no tendría que vivir para pelear con el trauma solo, y a pesar que me gustó la sección de los políticos, entre implementar este cambio o mantener este capítulo de la novela me quedo con este último, aunque como dije la versión perfecta para mí hubiese sido tener los cambios y mantener lo que mencioné, aunque la película hubiese sido muy larga, o quizás mejor mi ideal encajaría más en un formato de una serie.